Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. En estos momentos te damos toda la gloria, Señor, y toda la alabanza, Padre. Muchas gracias, Padre, por esta reunión, por este momento. Derrama bendición, Señor, a nuestras vidas y vida eterna, Señor. ¿Cuánto te necesitamos, Señor? Necesitamos tu palabra, tu presencia, tu vida, tu espíritu, todo, Señor. En esta mañana, Señor, danos sabiduría, Padre, que sea una bendición para nosotros mismos y para los que la han de escuchar, Señor. Amén. Vamos a leer Romanos en el capítulo 5, en el verso 10. En el capítulo 5, en el verso 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio, reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos en su vida. El verso 10 dice, este verso dice, aquí señala que la plena salvación de Dios revelada en este libro consta de dos secciones. Por una parte vemos que nosotros éramos enemigos y fuimos reconciliados con Dios. La propiciación y el perdón de pecados son suficientes en el caso de un pecador, pero no de un enemigo. Éramos enemigos. Un enemigo necesita reconciliación, la cual incluye la propiciación y el perdón, pero va más allá, incluso al grado de resolver el conflicto entre dos partidos. Nuestra reconciliación con Dios se basa en la redención de Cristo y fue realizada por medio de la justificación de Dios. La reconciliación es el resultado de ser justificados por la fe. El verso 10 de este capítulo señala que la plena salvación de Dios, revelada en este libro, consta de dos secciones. Una sección es la redención que la muerte de Cristo efectúa por nosotros, y la otra sección es la acción salvadora que la vida de Cristo nos da. Los primeros 4 capítulos de este libro disertan exhaustivamente acerca de la redención llevada a cabo por la muerte de Cristo, mientras que los últimos 12 capítulos hablan en detalle de la acción salvadora proporcionada por la vida de Cristo antes del capítulo 5, verso 11. Pablo nos muestra que somos salvos porque fuimos redimidos, justificados y reconciliados para con Dios. Esto es muy interesante, pero sin embargo, no hemos sido salvos al punto de ser santificados, transformados y conformados a la imagen de Dios. Necesitamos un proceso. Necesitamos un proceso para llegar a la santificación. Tenemos que pasar por 6 etapas para llegar a la plena madurez. Es decir, la salvación de Dios es progresiva y se inicia con la redención. 1, con la justificación. 2, 3, con la santificación. 4, con la transformación. 5,
la conformación y sexto, la glorificación. Es decir, la vida cristiana tiene un proceso. La redención, la justificación y la reconciliación, las cuales son realizadas fuera de nosotros por medio de la muerte de Cristo, nos salva objetivamente. La santificación, la transformación, la conformación, las cuales son realizadas dentro de nosotros por medio de la operación de la vida de Cristo, nos salva subjetivamente en cuanto a nuestra posesión. La redención objetiva nos redime de la condenación y del castigo eterno. Esta es la redención objetiva. Nos redime de la condenación y del castigo eterno con respecto a nuestra manera de ser. La salvación subjetiva nos salva de nuestro viejo hombre, de nuestro yo y de nuestra vida natural. Ser reconciliados con Dios por medio de la muerte de Cristo es un asunto ya cumplido. Por eso dice en el verso 10, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos en su vida. Aquí podemos encontrar la salvación por la salvación por la vida de Cristo. Es decir, aquí nos está hablando de dos clases de salvación. Primero, la reconciliación. Primero, la redención. Ya fuimos redimidos, reconciliados con Dios. Por eso, en el verso 10 dice, ser reconciliados con Dios por medio de la muerte de Cristo es un asunto ya cumplido. No tenemos ningún problema con este asunto. Ya fue cumplido. Pero ser salvos en su vida. Por eso dice el verso 10, por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos en su vida. Esto es otra clase de salvación. Dice, entonces vemos que la redención es un asunto ya cumplido. Para ser salvos en su vida, tantas cosas negativas para la glorificación es un asunto diario. Es decir, todos los días tenemos que ser salvos por la vida de Dios. En esto el creyente se confunde porque no ha entendido que una es la redención y otro es ser salvos en su vida. Hasta hoy el cristianismo está confundido, no entiende nada. Por eso muchos llegan a decir que los que han recibido a Cristo y no permanecen en el cristianismo que ellos les han enseñado, dicen que ese no es un cristiano. Porque no han sabido explicar desde los tiempos de los apóstoles, desde los tiempos de los apóstoles la iglesia sufrió esta decadencia y hasta el día de hoy no entienden nada. Aquí en el verso 10 está hablando de dos clases de salvación. Primeramente dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ahora dice, mucho más estando reconciliados seremos salvos en su vida. Aquí está hablando de dos clases de salvación. Ser salvos en la vida de Cristo significa ser salvos en Cristo mismo como vida. Él mora en nosotros y nosotros somos orgánicamente uno con Él. Mediante el crecimiento de su vida en nosotros disfrutaremos a lo sumo de su plena salvación, la redención. Disfrutaremos la justificación, la reconciliación. Todo esto tiene como propósito introducirnos en una unión con Cristo a fin de que Él pueda salvarnos en su vida para nuestra glorificación. Romanos 8,
en el verso 30 de aquí mismo de Romanos. Capítulo 8, en el verso 30. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. La justificación es un puente que hace que los pecadores redimidos por Cristo pasen de la condenación de la ley a la aprobación de Dios. En esta aprobación Dios opera para conformarlos a la imagen de su Hijo hasta introducirnos en su gloria. Todos estos son etapas que el creyente va a ir avanzando a través de estos 6 pasos. Ser salvos en la vida de Cristo significa ser salvos en Cristo. Esto implica resurrección. Después que se habla de la muerte en la primera parte de este versículo, se menciona la vida. Cristo murió para hacer nuestra vida en resurrección. Hemos sido salvos del juicio y castigo eterno de Dios por la muerte de Cristo. Ya somos salvos. Y en esto se confunde el cristianismo porque llegan hasta condenar a los que ya recibieron a Cristo, que no son creyentes verdaderos. Los mismos líderes los llegan a acusar de que no son creyentes verdaderos, que son creyentes falsos, que no creyeron en Cristo. Y confunden a aquellos cristianos que andan caídos, los confunden y los señalan, porque no saben enseñar, porque no saben tomar la escritura con la sabiduría de Dios. Primeramente, Cristo murió por ser nuestra vida en resurrección. Hemos sido salvos del juicio y del castigo eterno de Dios por la muerte de Cristo. Punto. Ya soy salvo, ya recibí a Cristo, creí en Él, soy salvo. ¿De qué? De ir a la condenación eterna. Judicialmente Dios ya no me va a condenar, soy su hijo. Pero viene entonces a nosotros y vemos que nuestra vida no anda conforme a los deseos de Dios. Hemos sido salvos del juicio y del castigo eterno de Dios por la muerte de Cristo. Sin embargo, todavía estamos siendo salvos por la vida de Cristo. La vida de Cristo. Vamos a tratar de explicarlo mejor. La muerte de Cristo resolvió nuestro asunto de ser enemigos, de ser pecadores. La muerte de Cristo nos reconcilió con Dios por la muerte de su Hijo. Somos reconciliados. Cuando el creyente tiene esta revelación, se necesita que el creyente tenga, y no solamente lo escuche, sino que lo disfrute, que él alcance a disfrutar lo que logró Cristo en la cruz del Calvario. Con esto que nosotros entendamos, vamos a descansar. ¿A descansar de qué? De todo lo que el diablo trae a nuestras vidas, a nuestra mente, porque el diablo, como ve que uno no entiende la escritura, más te enreda. Entonces aquel creyente que ya fue reconciliado con Dios y lleva una vida mundana o pecadora, Satanás lo va a acusar. Pero cuando aquel creyente alcanza a entender lo que logró Cristo en la cruz del Calvario y lo que es para él, entonces va a tener gozo. Ya no va a estar preocupado por las cosas, por los fracasos, porque ya fue reconciliado con Dios.
pero sigue teniendo problemas, pero ya no tiene el problema de la reconciliación, ya no tiene problemas de la condenación eterna. Por eso dice aquí, seremos salvos en su vida. Ser salvos en la vida de Cristo significa ser salvos en Cristo mismo como vida. No solamente recibimos reconciliación de Dios, perdón de pecados, sino que recibimos la vida de Dios. La vida de Dios es la que nos va a santificar, la que nos va a librar de todo lo que el Satanás ha metido en nuestro ser. Ser salvos en la vida de Cristo significa ser salvos en Cristo mismo como vida. Él mora en nosotros y nosotros somos orgánicamente uno con Él mediante el crecimiento. Su vida en nosotros disfrutaremos a lo sumo de su plena salvación. La redención, la justificación y la reconciliación tienen como propósito introducirnos en una unión con Cristo a fin de que Él pueda salvarnos en su vida para después al final del tiempo recibir la glorificación. Romanos 8:30. Implica resurrección. Después que se habla de la muerte en la primera parte de este versículo, se menciona la vida. Cristo murió para hacer nuestra vida en resurrección. Hemos sido salvos del juicio y castigo eterno de Dios, mencionado en Romanos 1:16. Y el Espíritu en el capítulo 8 se refieren a diferentes aspectos del Dios Padre, Hijo y Espíritu. Dice en el verso 11 de Romanos, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Gloriarse en Dios. En Dios debemos de gloriarnos. Vamos a leer en el capítulo 8 de Romanos. Romanos capítulo 8. Y vamos a entrar en lo que dice Romanos capítulo 8, dice en el verso 6. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Aquí ya vamos a hablar cómo podemos tener un crecimiento. No estamos hablando de la reconciliación, ya fuimos reconciliados. Aquí el apóstol está hablando en el verso 6, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Es muerte. La mente de la carne, la mente de la carne. El elemento crucial es la mente. La mente es la parte que dirige nuestra alma, la cual es la personalidad del hombre, o sea, su persona. Así que la mente representa el alma, es decir, a la persona misma. En este capítulo, la mente ocupa una posición neutral, pues se encuentra entre el espíritu regenerado y mezclado y el cuerpo caído, la carne. Los capítulos 8 muestran que la mente puede llevar a cabo dos acciones diferentes, por los cuales tiene la capacidad de ponernos en el espíritu o de ponernos en la carne. Si la mente depende del espíritu regenerado y si adhiere a este, el cual está mezclado con el espíritu de Dios, nos introducirá en el espíritu y en el disfrute del espíritu divino. Como la ley del espíritu de vida, si la mente se adhiere a la carne y actúa de modo independiente,
nos introducirá en la carne, haciendo que estemos en enemistad con Dios y no podamos agradarle. Cuando nuestra carne está, cuando nuestra mente está puesta en la carne y en las cosas de la carne, el resultado es muerte. Eso es lo que dice. La mente puesta en la carne es muerte. Lo cual hace que nos sintamos separados del disfrute de Dios. Nos sintamos incómodos y muertos, en lugar de sentirnos tranquilos y vivos. Cuando nos ocupamos de la carne y ponemos la mente en las cosas de la carne, la sensación de muerte nos debe de servir de advertencia y instándonos a ser librados de la carne y a vivir en el Espíritu. La mente del Espíritu, poner la mente en el Espíritu es lo mismo que ocuparse de las cosas del Espíritu. La mente del hombre es el órgano con el cual piensa. Por medio de ella podemos conocer, pensar, imaginar, recordar y entender. A ello pertenece el poder intelectual, el raciocinio, la sabiduría, la inteligencia del hombre. Se podría decir que la mente es la parte que se relaciona con el cerebro. En el campo psicológico se le llama la mente, mientras que en el terreno fisiológico se le conoce como el cerebro. O sea que los psicólogos llaman a este órgano la mente y los médicos la llaman el cerebro. La mente ocupa un lugar predominante en la vida del hombre porque es la que principalmente dirige su conducta. Aquí ya vamos a entrar en un asunto de que nosotros podamos experimentar la vida divina, la vida de Dios. Si no logramos nosotros experimentar, siempre estaremos en lo mismo, con los temores. En Romanos, en el capítulo 8, en el verso 13, porque si vivimos conforme a la carne, habréis de morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir los hábitos del cuerpo, viviréis. ¿Qué pasa con nuestros malos hábitos? Tenemos que llevar un proceso, un crecimiento, hacerlos morir. Cuando nosotros vamos avanzando, entonces el Señor nos va dándonos la liberación de los malos hábitos. Por eso dice en este versículo, morir, hacer morir y vivir son asuntos espirituales y no físicos. O sea, estos asuntos, estos malos hábitos, tenemos que hacerlos morir. Debemos hacer morir los hábitos del cuerpo, pero lo debemos hacer por medio del Espíritu. Por una parte, debemos tomar la iniciativa de hacer morir los hábitos del cuerpo. El Espíritu no lo hace por nosotros. Por otra parte, no debemos intentar hacerlo apoyándonos en nuestros propios esfuerzos, sino en el poder del Espíritu Santo. Aquí hay algo muy importante. Aquí hacer morir en realidad es nuestra cooperación con el Espíritu que mora en nosotros. Interiormente debemos permitir que Él haga su hogar en nosotros para que pueda dar vida a nuestro cuerpo mortal. Verso 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, tenemos que permitir que el Espíritu Santo more en nosotros. Él mora en nuestro espíritu, pero no mora en nuestro alma, no mora en nuestra mente, no mora en nuestro cuerpo. Él tiene que ir avanzando para morar en todo nuestro ser. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, aquel que levantó de los muertos a Cristo vivificará. Es decir, también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Es decir, nuestro cuerpo físico también recibe la vida de Dios. Aquel que levantó de los muertos a Jesús Cristo
y su Espíritu que mora en nosotros, esto nos va a llevar a un proceso que se requiere para que Él actúe con su vida impartiéndose en cada área de nuestro ser. Él se imparte en los creyentes como se ve en la frase, vivificará también vuestros cuerpos. Vivificará también vuestros cuerpos mortales, lo cual indica que la impartición no solo ocurre en el centro de nuestro ser, sino que también llega a la circunferencia, a todo nuestro ser. Este es el crecimiento, pero esto no tiene nada que ver con nuestra redención. Esta salvación es la salvación en vida, es la salvación que Dios tiene preparado para nosotros, para de tal forma lleguemos nosotros a ser igual a su Hijo. Tenemos que permitirle. Nosotros debemos hacer morir los hábitos de nuestro cuerpo para que vivamos. Cuando tomamos la iniciativa de hacer morir los hábitos de nuestro cuerpo, el Espíritu interviene para aplicar la eficacia de la muerte de Cristo a esos hábitos y así matarlos. Pero aquí hay algo bien importante. No es el cuerpo en sí, sino sus hábitos. Los malos hábitos del cuerpo, no el cuerpo. Por eso dice, porque si vivéis conforme a la carne, habréis de morir, mas si por el Espíritu hacéis morir los hábitos del cuerpo, no el cuerpo, viviréis. No es el cuerpo en sí, sino sus hábitos, sus malos hábitos, lo que debemos hacer morir. El cuerpo necesita ser redimido, verso 23, pero hay que hacer morir sus hábitos. Esto no solo incluye las cosas pecaminosas, sino también todo aquello que practicamos mediante nuestro cuerpo, aparte del Espíritu. Antes de ser regenerados, en la Biblia se indica que la mente del hombre es un campo de batalla, la cual es único. En ella Satanás y los espíritus malignos luchan contra la verdad y contra el hombre, Podemos decir que la voluntad y el espíritu del hombre son una fortaleza que los espíritus malignos intentan atacar y capturar. La mente es el campo donde la batalla se lleva a cabo. Allí la fortaleza es atacada y tomada. El apóstol dijo, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas ante Dios, para derribar fortalezas, al derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y al llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Segunda de Corintios, en el capítulo 3:5. Es decir, tenemos que renovar nuestra mente. Nuestra mente tiene que ser nueva. 3:5 de Segunda de Corintios. Si no renovamos nuestra mente, seguiremos siendo hijos de Dios, nacidos de nuevo, pero con una mente vieja. 3:5. Amén. No que seamos competentes por nosotros mismos para considerar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Siempre tenemos que declarar que la competencia proviene de Dios. Nosotros no somos competentes por nosotros mismos para luchar contra las artimañas y las mentiras de Satanás. Nosotros necesitamos la vida de Dios.
En el capítulo 10, en el verso 3 de la segunda de Corintios, 10:3, dice, pues aunque andamos en la carne, andamos en un cuerpo de carne. Pero ellos habían aprendido a hacer morir los malos hábitos de la carne por el Espíritu de Dios. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Los apóstoles, por ser seres humanos, todavía estaban en la carne. Por eso andaban en la carne. Sin embargo, especialmente en la guerra espiritual, no andaban conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:4. Mientras estemos en este cuerpo de carne, vamos a andar en este cuerpo, pero no debemos andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque si andamos conforme a la carne, moriréis, Romanos 8:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas ante Dios para derribar fortalezas. Es decir, Satanás ha hecho unas fortalezas en nuestra mente. Nos ha metido la falta de confianza en Cristo, la falta de fe. Él es el que ha hecho unas fortalezas en nuestra mente para que nosotros estemos llenos de miedos, de temores, de angustia. Porque Él ya hizo una fortaleza, se mete en nuestra mente para introducirnos todo esto. Tenemos que derribar todo argumento, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esta es una práctica. Los argumentos, los pensamientos están en la mente y pertenecen a ella. Estas son las fortalezas de Satanás, el adversario de Dios, las cuales están en la mente de quienes desobedecen a Dios por medio de la guerra espiritual. Los razonamientos deben ser derribados. Todo pensamiento debe de ser llevado cautivo a la obediencia de Cristo. Satanás ya puso fortalezas en las mentes de las personas para que no crean el evangelio. Aún tenemos que llevar todo lo altivo que se encuentra en la mente reprobada, lo cual se opone al conocimiento de Dios. Eso también debe ser derribado por las armas espirituales, de modo que ya no se levante contra el conocimiento de Dios. Esto es para un cristiano que ya nació de nuevo, pero no ha tenido un cambio en su vida. Tenemos que nosotros tener un crecimiento. Este crecimiento se da cuando nosotros nos hacemos uno con el Señor y empezamos a hacer morir todos los malos hábitos. Dice que tenemos que derribar todo argumento, toda altivez. El verso 6 dice, y estamos prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Estas son la manera de que Satanás ataca. El apóstol primero nos habla de la batalla. Esta lucha se relaciona con la mente del hombre. El apóstol compara los razonamientos de las personas con las fortalezas del enemigo. Consideraba la mente una fortaleza del enemigo que debía ser derribada y que dentro de ella había muchos pensamientos rebeldes. El apóstol tuvo que derribar la mente del hombre, llevando cautivos los pensamientos rebeldes para que fueran sometidos a una obediencia total a Cristo. Estos versículos nos muestran que la mente del hombre es un campo de batalla porque allí los espíritus malignos pelean contra Dios. La Biblia nos dice que el Dios de este siglo cegó las mentes de los incrédulos para que no les resplandezca
la iluminación del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda de Corintios, en el capítulo 4, en el verso 4. Esto es lo que Satanás, el enemigo, está haciendo. Dice en el verso 4, en lo cual el Dios de este siglo cegó las mentes de los incrédulos para que no le resplandezca la iluminación del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Una persona que rechaza los asuntos de Dios, las cosas de Dios, está enfermo. Una persona que no acepta el evangelio y no acepta las promesas de Dios está enfermo. Una enfermedad diabólica en la cual Satanás ha entrado para que no entienda, una mente que no entiende es una mente enferma, caída, vieja, arruinada por Satanás mismo. Ellos no entienden, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué hizo el Dios de este siglo? Cegó la mente de los incrédulos. Hoy en día la gente no puede ver el evangelio. Satanás busca adoración a través de la religión, a través de las tradiciones, de sus culturas, a través de sus imágenes. Ha puesto un velo para que no vean. Satanás cegó la mente de los incrédulos. Ustedes no pueden ver. Satanás busca la adoración encubierto por el velo de conceptos viejos, especialmente el conocimiento a la ley. En principio, un velo es todo lo que implica que la gente capte el evangelio de Cristo, ya sea la filosofía, la religión o tradiciones, culturas. Así que es necesario que la predicación de Cristo les quite el velo. La gente está bien entretenida con su cultura, con sus raíces, y no puede ver. Son velos que el enemigo ha puesto para que la gente no le importe el evangelio. Satanás, el engañador, príncipe del siglo actual, quien domina el mundo de hoy, busca la adoración del hombre, cegando su mente y pensamientos. No podemos seguir siendo cristianos con un espíritu regenerado, nuevo, porque cuando creímos nuestro espíritu fue regenerado y nacimos de Dios, de arriba, de lo alto. Pero no podemos seguir así, con un espíritu nuevo, pero con una mente vieja, arruinada. Así no se puede. Por eso el apóstol nos habla de esta renovación. La Biblia nos dice que el Dios de este siglo ha cegado la mente de los incrédulos, para que los hombres se ocupen de los deseos de la carne y de los pensamientos, y son por naturaleza hijos de ira. Son enemigos en sus mentes. La Biblia nos dice que el Dios de este siglo cegó las mentes de los incrédulos para que no le resplandezca la iluminación del evangelio, de la gloria de Cristo. Este versículo concuerda con el que leímos anteriormente, porque muestra la forma en que Satanás domina la mente del hombre y lo ciega. Quizás alguna persona se considere muy inteligente, capaz de usar diversos argumentos para oponerse al evangelio. Dice, a ti te engañaron porque te hiciste cristiano, te engañaron. Pero a mí, que soy inteligente, no. Ellos se creen así y se oponen al evangelio. Otros tal vez no crean porque no han entendido el evangelio. Pero lo que realmente sucede en ambos casos es que las mentes de los hombres han sido vendadas por Satanás. Cuando la mente es vencida por Satanás, se endurece. Capítulo 3, verso 14 de aquí, del mismo de. Pero las mentes de ellos, dice,
Pero las mentes de los que no reciben el Evangelio se endurecieron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo. Leen el antiguo pacto, no siendo revelado que en Cristo el velo es quitado. Esto está hablando no solamente para los incrédulos o paganos, sino está hablando para los mismos judíos que no podían entender lo que es la muerte de Cristo. O para muchos creyentes que todavía se quieren regresar a la ley o quieren vivir y andar en la ley. Los hombres se ocupan de los deseos de la carne y de los pensamientos, y son por naturaleza hijos de ira. Efesios 2:13. Son enemigos en sus mentes. Colosenses 1:21. Yo soy un cristiano que recibí a Cristo, pero puedo ser enemigo de Dios con mi mente. Esto es lo que está diciendo el apóstol. Son enemigos en sus mentes. Colosenses capítulo 1 en el verso 21. Vamos a considerar este pasaje de Colosenses en el capítulo 1 en el verso 21. Colosenses 1:21. Y a vosotros también, aunque erais en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente. La gente, aunque vaya a su religión o esté donde esté en sus misas, son enemigos de Dios en sus mentes. Nosotros, los hijos de Dios, también llegamos a ser enemigos de Dios en nuestras mentes. A vosotros también, aunque erais en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente por vuestras malas obras. Es decir, nuestra enemistad con Dios radicaba principalmente en sus mentes corruptas. Vemos que es bien importante tener una renovación en nuestra mente. Después de leer estos versículos y ver que los principados de las tinieblas se relacionan principalmente con la mente del hombre. Segunda de Corintios en el capítulo 2 en el verso 10. Segunda de Corintios 2:10. Es bien importante. Es bien importante este asunto de la mente, porque en la mente es donde está toda la maldad de Satanás en nuestras mentes. Segunda de Corintios 2:10 dice, y al que vosotros algo perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en la persona de Cristo. ¿Para qué? Para que Satanás no gane terrenos, ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, no ignoramos sus ataques. Satanás ataca la mente de muchas maneras. Puede atacar una mente para que la persona no pueda ni siquiera dormir. Le mete ansiedad, falta de sueño. Podemos ver que la mente es la parte del hombre que es la más fácilmente atacada por Satanás. La potestad de las tinieblas no puede actuar directamente en la voluntad. Allí es algo muy importante. Nuestra voluntad es la que decide por nosotros. Entonces Satanás no ataca nuestra voluntad, sino la mente. Esto es muy interesante. Ni en la parte emotiva, ni en el cuerpo del hombre, a menos que haya ganado algún terreno en él. Pero no sucede lo mismo cuando se trata de la mente. Parece como si la mente fuera de su propiedad. Él no necesita ningún permiso especial para meterse en su mente. Simplemente se mete.
ni ninguna invitación de parte del hombre para obrar en su mente. El apóstol compara la mente con la fortaleza del enemigo para mostrar que existe una estrecha relación entre Satanás con sus espíritus malignos y la mente del hombre. Esto es una verdad. A veces yo mismo me pongo a ver cuando puedo decir, en este día pude tener puros pensamientos del enemigo en mi mente. Todo el día. Puros pensamientos. Ahí está su fortaleza. Satanás lo que está buscando, que la mente del hombre sea su fortaleza para encarcelar al hombre mediante su mente, imponiendo a su autoridad sobre el hombre, valiéndose de la mente de éste. Asimismo, por medio de la mente transmiten veneno a otros para que también se rebelen contra Dios. No podemos decir con certeza hasta qué punto la filosofía, la lógica, el conocimiento, la investigación y la ciencia de este mundo provienen del poder y de las influencias de las tinieblas. Pero algo sí es cierto, los razonamientos que se levantan en contra del conocimiento de Dios, esos son las fortalezas del enemigo. La proximidad de la mente a la autoridad de las tinieblas no es nada extraño. El primer pecado de la humanidad fue anhelar el conocimiento del bien y del mal. Este conocimiento provino de Satanás, así que el conocimiento provino de Satanás, así que el conocimiento, es decir, la mente de los seres humanos especialmente es compatible a Satanás. O sea, la mente del hombre es muy compatible a Satanás. Al leer cuidadosamente la Biblia y observar las experiencias de los santos, podemos ver que toda comunión entre el hombre y Satanás y sus espíritus malignos se lleva a cabo en la mente. En la mente el hombre tiene comunión con Satanás. Examinemos las tentaciones del diablo. Como ejemplo, todas las tentaciones del diablo para con el hombre ocurren en la mente. Es verdad que Satanás con frecuencia usa la carne para obtener el pensamiento del hombre. Con todo, en cada caso de seducción, el enemigo pone en el hombre algún pensamiento para inducir a pecar. No podemos separar las tentaciones y la mente de todas las tentaciones. Nos llegan por los pensamientos, ya que estas son una puerta abierta para la potestad de las tinieblas. Por eso debemos saber cómo guardarlos. Antes de ser regenerados, nuestros pensamientos nos impiden conocer a Dios. Se necesita el poder de Dios para derribar los razonamientos de los hombres. Cuando el hombre es salvo, algo sucede o debe suceder, a saber, el arrepentimiento, el cual en el texto original en que se escribió la Biblia significa un cambio de mentalidad. Debido a que el hombre es enemigo de Dios en su mente, Dios quiere que en su mente sufra un cambio para poderle dar vida. Si nuestra mente no se dispone a buscar la renovación, no hay manera de que Dios pueda hacernos salvos con su vida. Esto, cuando el hombre no cree, su naturaleza está en tinieblas, mas cuando se salva, su mente cambia. Dios quiere que el hombre tenga un cambio de mentalidad para que luego reciba un corazón nuevo. La mente está tan unida al diablo que Dios desea que antes de darle al hombre un corazón nuevo, se debe operar un cambio en la mente de este. Vamos a leer un último pasaje en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, en el verso 18. 11, 18. 11, 18 de Hechos de los Apóstoles. En el verso 16 dice, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo,
Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Sí, Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, quien era yo para impedírselo. Aquí está hablando el apóstol San Pedro sobre los gentiles que recibieron el Espíritu Santo. Entonces, oír estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento. Dijimos, repetimos, ¿qué es el arrepentimiento? Es un cambio de mentalidad. Es un cambio. Si nosotros no tenemos un cambio de mentalidad, si no entendemos que el Señor quiere crecer en mí, pero yo debo tener un cambio de mentalidad. Tengo que empezar a hacer morir por el Espíritu los malos hábitos y empezar a llevar cada pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Si no practico esto, jamás tendré un crecimiento en vida. Se predica que debemos estar preparados para la venida de Cristo. Que si nos queremos ir, tenemos que estar preparados. ¿Pero qué es estar preparado? ¿Tener un conocimiento de doctrinas o conocimiento de doctrinas y doctrinas? Pero ¿qué hay de Cristo en ti? ¿Cuánto ha crecido? ¿Cuánto ha sido renovado, transformado? Señor, te pedimos que en este día, Señor, nos des la oportunidad, Señor, como siempre nos la has dado, de tener un entendimiento claro sobre la salvación en vida, Señor. Muchas gracias, Padre, por esta salvación, Señor. No la salvación eterna, esa ya la lograste en la cruz, Señor, sino la salvación en vida, Señor, por medio de tu vida. Amén.